qué no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es William Obregón Arboleda y soy de la ciudad de Buenaventura, Pacífico. Y aquí venimos una vez más con ustedes a traerles estas buenas noticias del reino de Dios, de lo que hemos venido hablando y de lo que toda la Biblia, que es la constitución de este país soberano. Y aquí venimos a continuar profundizando con ustedes en estas buenas nuevas, porque esta es la única buena noticia que todos nosotros necesitamos escuchar. Estas buenas noticias que nos trajo el rey que vino de su país aquí a la tierra a traernos buenas noticias del reino de Dios. Así que vamos a continuar compartiendo este mensaje, porque este es el mensaje que Dios quiere, que predicó Cristo cuando vino aquí a la tierra, que habló de su país. Y aquí vamos a continuar con ustedes para que todos entendamos y conozcamos de qué se trata todo esto. Y esto se trata del rey que vino de su reino, de su país, aquí a la tierra y con él su gobierno. Así que miremos aquí en Salmos capítulo 22, versículo 28, de lo que todo esto se ha venido hablando a través de todas las generaciones. Es un solo mensaje, es unas buenas nuevas, que es el reino de Dios, de su país, y lo que quiere que nosotros conozcamos y entendamos de qué se trata todo eso. Por eso el rey mismo nos mandó a nosotros que buscáramos su reino y su justicia. Todas estas otras cosas dice que no se preocupen, porque en el reino de Dios todo es proveído. Aquí a David, el rey en el Antiguo Testamento, nos habló de este reino. Y dice, porque del Señor es el reino, porque del Señor, cuando la palabra Señor significa dueño, porque del Señor es el reino. Habla de su país, que el reino es del Señor. Todo es del Señor, porque del reino fue que todo se originó, de ahí fue que creó los cielos y la tierra. Por eso dice, del Señor es el reino. Y Él gobierna sobre las naciones. Él gobierna sobre las naciones. Por eso es que cuando nosotros fuimos creados, imagen y semejanza, fuimos creados fue para gobernar aquí sobre la tierra, sobre los recursos de la tierra. Por eso fuimos puestos aquí para gobernar. La palabra gobernar significa de administración, todos los bienes de nuestro Padre. Por eso es que se trata todo esto. Por eso estamos nosotros aquí en la tierra, bajo su gobierno, Por eso, eso fue lo que se le dio a Adán, que gobernara la tierra. Y eso fue lo que perdió Adán, el gobierno de gobernar la tierra. Y por eso fue la venida del rey a restaurar al hombre a su posición de que de gobernar sobre todas las cosas, no sobre unos a otros. Por eso dice que del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Él es el gobernante de generación en generación. Gloria a Dios. Para que entendamos este mensaje, que todo lo que esta constitución habla y se trata es de su país. Todo lo que nos habla es de su país. Cuando vino el rey nos habló fue de su país. Gloria a Dios. Y a eso es que nos ha llamado. Nos ha llamado a ser ¿qué? Parte de su reino y de su gloria, de este gobierno que ha sido establecido hace ya más de 2000 años, que vino el rey aquí y restableció al hombre a su posición de ¿qué? De gobernar. Este es un punto importante, y esto es que es buenas nuevas. Pero nosotros hoy en día, afortunadamente, hemos convertido al rey en cosas religiosas
prácticas religiosas, cultos religiosos, costumbres, tradiciones religiosas. Por eso es que lo que Él quiere que lo conozcamos y lo entendamos, que Él es un rey y vino de su país aquí en la tierra a traernos esas buenas nuevas, como lo hemos estado hablando y compartiendo con ustedes, que vino a darnos, nos ha entregado un reino, hemos desheredado el reino, hemos recibido el reino, le ha placido darnos el reino. Todos estos términos que Él usó era para referirse a su gobierno y para ejercer ese dominio aquí en la tierra. Por eso aún la oración dice, venga tu reino, venga tu reino. ¿De dónde? Decirlo, venga tu reino, su gobierno aquí, a gobernar la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, que se haga su voluntad aquí en la tierra. Su reino que ahora sí está aquí en la tierra, a través del gobernador, que es el Espíritu Santo, que es el que está administrando los bienes, aplicando la Constitución, haciéndonos ciudadanos de su país. Gloria a Dios. Y aquí también en Salmos 1:45, que es muy bueno muchas veces repetir estas cosas para que nosotros nos entren en el oído, porque viene por el oír estas buenas nuevas del reino de Dios, para que nosotros vamos entendiendo este mensaje, porque esto es lo que se ha perdido hoy en día. Lo que se ha perdido hoy en día es el mensaje. El mensaje del rey es que se ha perdido y no se está escuchando hoy en día de qué se trata todo esto. Por eso nosotros hemos convertido todo esto en religiones. Y esto no se trata de religión, se trata de un país soberano y su gobernante, que es el rey, y con él vino su gobierno. Y a eso es que Cristo estuvo hablando. Aquí en 1:45, versículo 11, nos sigue continuando hablando de su reino. Dice, la gloria de tu reino, digan, la gloria de tu reino, digan, de su país, gloria a Dios, porque su país es el originario donde se originó todo. Gloria, desde ahí es donde Dios gobierna todas las naciones. La gloria de tu reino, digan, y hablen de tu poder, porque eres el Dios todopoderoso. De su reino fue que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Ese es un reino invisible. Como hoy en día hay 194 países aquí en la tierra, y cada país tiene su gobierno, su constitución y el que lo gobierna. Por eso habla de su país. Cristo habló de su país y su gobierno, que Él es el gobernante de esta nación. Gloria a Dios. Pero es invisible, pero es más real, porque de ahí fue donde se originó todo. Gloria a Dios. Y hablen de tu poder. Y dice, para hacer saber a los hijos de los hombres, sus poderosos hechos, porque Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, para que nosotros entendamos quién es Él. Gloria a Dios. Y la gloria de la magnificencia de su reino, Y nos dice, tu reino es reino de todos los siglos. Su reino es un reino de todos los siglos. Su país, tanto su país como su gobierno. Y Él es el que tiene el dominio. Gloria a Dios. Sobre todas las cosas Él gobierna el reino de los hombres en todas las naciones. Gloria a Dios. Y tu gobierno en todas las generaciones. Y su gobierno en todas las generaciones. Por eso dice, nos mandó a buscar, que busquemos primeramente su reino y su justicia. Porque viene de generación en generación. En cada generación Dios anda buscando hombres y mujeres a llamarnos a ser parte de este gobierno que está aquí en la tierra ahora. El reino de Dios está aquí en la tierra ahora por medio de su gobernante, que es el Espíritu Santo, para hacernos a nosotros gobernadores. Eso fue el mandato que Dios le dio al hombre y a la mujer en el huerto. En Génesis 1:26 le dio este mandato de gobernar, que el hombre gobernara la tierra, Dios gobernando los cielos y el hombre gobernando la tierra. Por eso Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre. Eso es de gobernar, de administrar todos los bienes de nuestro Padre. Y a eso fue que fuimos llamados a ser parte de este gobierno. Es un gobierno o su reino y su justicia. Por eso es lo que le ha placido darnos a nosotros, su reino. Eso es lo que nos ha llamado. Y ahora está aquí por medio del gobernador, el Espíritu que ahora mora en nosotros.
en nuestro espíritu, y el Espíritu es que nos guía. Él es que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Nos enseña cómo gobernar aquí en la tierra. Gloria a Dios, a través del Espíritu Santo. También ahí en Isaías hay un versículo, Isaías capítulo 32, versículo 1, que todo lo que esta constitución, porque la Biblia es la constitución de un país soberano, y lo vamos a continuar reiterando para que nosotros empecemos a escuchar estas buenas nuevas y saber de qué se trata todo esto, y para que también sepamos y entendamos para qué estamos aquí en la tierra. Nosotros nos hemos puesto aquí para andar en cultos religiosos, costumbres y tradiciones religiosas. Hemos sido puestos aquí por nuestro Padre, que el reino de Dios también es un padre de familia, que Dios nuestro Padre nos ha puesto aquí como hijos herederos de su reino para gobernar, para tener dominio sobre los recursos aquí en la tierra. Y esto es que se trata. También vamos a ver una parábola más adelante, la parábola del dinero. Vamos a hablar de la parábola del dinero, para que vamos entendiendo más a fondo de qué se trata todo esto aquí, que es de gobernar y de tener dominio, que lo que significa es administrar todo lo que Dios pone en nuestra mano. Gloria a Dios. Miremos este versículo también. Aquí en Isaías capítulo 32, versículo 1, nos habla del rey, el rey que venía. Todo el Antiguo Testamento hablaba del rey. Nos hablaba, la ley y los profetas hablaban que venía el rey, los profetas profetizaban que venía el rey. Y por eso venía de su reino, que venía el rey. La ley, ellos guardaban la ley, los judíos guardaban la ley, y los profetas anunciaban la venida del rey. Como dice aquí en este versículo 1, dice, miren, un rey reinará con justicia. Un rey, Isaías profetizó hace 700 años antes de la venida del rey, Cristo, el rey, se profetizó de su venida. Un rey reinará con justicia, y los gobernantes gobernarán con justicia. Un rey reinará con rectitud, o gobernará, y los gobernantes gobernarán con justicia, y los gobernantes gobernarán con justicia. Por eso fuimos llamados a gobernar, a ser parte de su gobierno. Gloria a Dios, porque ese es el gobierno auténtico. El reino de Dios es el reino, y su gobierno es auténtico. Por eso dice, buscar primeramente mi reino y mi justicia, y las demás cosas, porque en el reino de Dios está todo suplido y proveído. Dice que todas las demás cosas que nosotros necesitemos aquí en la tierra van a ser proveídas, porque todo es del rey. Gloria a Dios, todo es del reino de Dios. Y esta es buenas noticias. También podemos entrar aquí, miremos unos versículos aquí en Daniel, que también se profetizó 600 años antes de la venida de Cristo. Daniel profetizó sobre la venida del rey. Todos los profetas profetizaron la venida del rey, hablaban que venía el rey de su reino, de su país, aquí a la tierra. Y eso es muy importante para nosotros, que nosotros entendamos hoy en día. Entremos ahí en este capítulo 4, Daniel capítulo 4, versículo 3, veamos el versículo 3, siguiendo profundizando en esta constitución, de estas buenas nuevas, de este mensaje que le traemos a ustedes aquí, para que hoy en día podamos entenderlo, conocerlo, porque tenemos que entenderlo en estos principios que son lo más importante, que Cristo es un rey, y vino de su reino. Su reino está hablando de su país, el rey que vino de su país aquí a la tierra. Entonces tenemos que entender qué es un rey y qué es un reino. Esto es fácil de entender, un gobernante entiende esto, porque esto se trata de países y de gobiernos. Cada país tiene su gobierno, tiene su constitución. Por esto es la constitución de un país soberano, del reino de Dios. Y esta es su constitución, para que tú hacerte un ciudadano y puedas tener los derechos constitucionales. Aquí estamos hablando del botín, gloria a Dios. Vamos aquí a Daniel capítulo 4, veamos el versículo 3, dice, cuán grande
cuán grandes son sus señales y cuán potentes o poderosas sus maravillas. El Dios Todopoderoso, sus maravillas, creador del cielo y la tierra. Nos habla también, nos sigue hablando, el tema aquí fundamental es el reino de Dios. Todo lo que vamos a hablar aquí es del reino de Dios, porque no hay otro mensaje, es el único mensaje, las buenas nuevas que todos necesitamos hoy en día, escuchar y saber de qué se trata todo esto para que nosotros podamos ser parte de este reino y de su gobierno y de su dominio aquí en la tierra. Eso es lo que Cristo habló. Nos dice, su reino es un reino eterno o sempiterno. Su reino sempiterno, que es eterno. Y su gobierno de generación en generación. Su reino es un reino eterno, nunca pasa. Y su gobierno es de generación en generación. Por eso ha venido de generación en generación, desde el huerto, desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, ese es todo el plan y el propósito de Dios. Por eso ahí hablamos en Mateo 25:34, cuando el Rey viene aquí a la tierra, nos dice, venid, nos llama, nos invita, nos dice, benditos de mi Padre, porque nos bendijo, nosotros somos de nuestro Padre. Venid, heredad el reino que ha sido preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios predestinó esto para nosotros. Ya predestinó su propósito, que el propósito es la intención original, por lo cual Dios llevó a cabo lo que Él quería, tener hijos y ponernos aquí en la tierra para que nosotros seamos los gobernantes. Por eso vino a devolvernos lo que Adán perdió. Venid benditos de mi Padre, tomen su herencia, vino a traernos esta herencia, y esta herencia es el reino que ha sido preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Reino, la palabra reino significa gobierno. El rey, su reino y su gobierno. Por eso nos ha puesto aquí a nosotros, es para gobernar, y esto es que tenemos que entender. Gloria a Dios. Por eso dice que su reino es un reino eterno y su gobierno de generación en generación. Por eso nos llamó a ser parte de este reino. El reino de Dios está aquí en la tierra, ya se estableció cuando vino el rey. El rey, cuando viene a un territorio, él coloniza. Son los reinos que colonizar se establecen y no se van. Por eso cuando Cristo estableció el reino, dijo, yo me voy, es necesario que me vaya, ya hice la obra, establecí el reino, yo me voy, pero ahora les voy a enviar otro. El otro se llama el gobernador, que viene aquí a la tierra a quedarse, vino aquí, por eso aquí está el gobernador, que es el Espíritu Santo. Él no es una fuerza activa, una energía o un humo, o algo que se sopla. Él es una persona, gloria a Dios. Por eso dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu vino a morar en nuestro espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Por eso lo que tiene el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y es el Espíritu Santo que nos va a enseñar a nosotros cómo gobernar, cómo se vive el reino aquí en la tierra. Como lo vimos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo vino sobre Él y fue llevado y fue guiado por el Espíritu Santo. Si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a usted el reino de Dios. Y eso es lo que se trata. Por eso dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, donde Dios vive por medio de su Espíritu. Y todo esto es de gobernar. Miremos también el versículo 17. El versículo 17, gloria a Dios. Dice así, la sentencia es por decreto de los vigilantes que anunciaban, los vigilantes que hablan de los ángeles. Eso es el decreto de Dios, la sentencia de los vigilantes, y por dicho de los santos, la resolución, lo que se proclama, para que conozcan los vivientes, de esta tierra, que el Altísimo gobierna, el reino de los hombres, que el Altísimo, Dios, creador de los cielos y de la tierra, es el que gobierna el reino de los hombres, porque Él es un rey, como lo vemos, se habla ya en Apocalipsis, o el libro de las Revelaciones, que Él es Rey de reyes y Señor de señores, que nos ha hecho a nosotros para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Eso es lo que somos. Un rey es un gobernante, y este es su vocabulario.
pero por eso los religiosos no lo entendían, porque no hablaban su lenguaje. Esto se habla de su lenguaje o de su idioma. Cuando tú vas a un país, por lo menos de aquí a los Estados Unidos, tú entras allá en ese país, van a hablar otro idioma. Y tú tienes que entender el idioma, tanto sus costumbres, sus leyes, sus constituciones de un país soberano. Eso es lo que Cristo habló aquí, que Él es un gobernante. Y eso es lo que Dios anda buscando. Por eso dice que nos llamó a ser parte de su reino y de su gloria. También dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por eso este reino ahorita, que está aquí en la tierra, el reino de Dios, se ejerce en nuestro espíritu. En nuestro espíritu es que, por eso dice, todo lo que yo oigo de mi Padre se lo doy a saber a usted a través del Espíritu Santo. El Espíritu que está dentro de nosotros es el que nos habla, Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el maestro por excelencia, Él es el que nos enseña la Constitución. ¿Qué es lo que nos enseña? De gobernar, de cómo gobernar. Él viene a empoderarnos, a darnos poder, autoridad, dominio, potestad. De esto es lo que se trata todo esto. Por eso es el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Gloria a Dios. Para que conozcan los hombres, los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Él es el que pone a gobernar al que Él quiere. Por eso Él quita reyes y pone reyes, gobernantes. Por eso hoy en día es gobernantes. Esto es un punto importante. No tanto ahora, gobernar ahora. Por eso dice, reinaremos con Él ahora sobre la tierra, reinaremos con Él, gobernaremos con Él ahora sobre esta tierra, tanto el presente, el futuro, el milenio y por toda la eternidad, porque su reino es un reino eterno. Gloria a Dios. Este es el plan y el propósito de Dios, y estas es buenas nuevas para todos nosotros, que entendamos de qué se trata todo esto. Ahí miremos también un versículo en 6:26, aquí mismo en Daniel. Esto se profetizó 600 años antes de la venida del rey. Se profetizaba la venida del rey. Se hablaba de su rey y de su reino, que venía aquí a la tierra, que venía el rey, y con él su gobierno. De lo que toda esta constitución se trata. Gloria a Dios. El versículo 6:26, un versículo aquí también dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio, aquí estaba hablando Nabucodonosor, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido, y su dominio o su gobierno perdurará hasta el fin. Su reino nunca puede ser destruido, porque Él es el que creó todas las cosas. Gloria a Dios. Él es el Dios viviente. Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Y Él es el que nos tiene aquí. Gloria a Dios. El que nos ha dado la vida. Gloria a Dios. Y Él es el que nos ha llamado, porque Él es nuestro Padre. Porque el reino de Dios es un Padre de familia. Nos ha llamado a ser parte de este reino que está aquí en la tierra ahora, en esta generación. Y eso es lo que Él quiere. Por eso dice que le ha placido a nuestro Padre Celestial darnos a nosotros el reino. Aleluya. Por eso es nuestra herencia. Eso nosotros, el hombre no perdió una religión, el hombre perdió fue el reino, el gobierno aquí en la tierra. En vez de nosotros gobernar, ahora nosotros estamos siendo gobernados por todas estas cosas que nosotros vemos hoy en día en el mundo, buscando el poder de la plata, el poder gobernar sobre otras personas quieren gobernar sobre nosotros, quieren esclavizarnos, pero Él vino a hacernos libres. Por eso este es un gobierno que es interno. A cada persona Dios lo ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria. Gloria a Dios. Miremos también aquí en Daniel, capítulo 7, comencemos aquí en el 13. Aquí también se ve este gobierno del rey que venía, gloria a Dios, y que recibió este reino. Por eso al Hijo, a Cristo el Rey, a quien lo constituyó a Él heredero de todo, lo constituyó heredero de todo. Y Cristo es nuestro hermano, gloria a Dios, y Dios es nuestro Padre. Esto es un gobierno de familia, gloria a Dios. Esto es un negocio de familia.
Esto es un negocio de familia en común para todos los hijos de Dios. En el reino de Dios tú no te preocupas por nada. Gloria a Dios. Miremos este versículo 13. Miremos este versículo 13. 7:13. Es una visión que tuvo Daniel. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. El hijo del hombre es Cristo. Esta visión que él tuvo, esta visión 600 años antes de la venida de Cristo, de lo que iba a pasar, se le mostró lo que iba a acontecer en el futuro, en el milenio. Gloria a Dios. Esta es la misma visión que tuvo Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que venía como un hijo de hombre, que vino ante el anciano de días. El anciano de días aquí es Jehová, es el Padre. Y Cristo vino delante del Padre y recibió, se le dio, ¿qué? El reino, gloria a Dios. Se le dio el reino a quien constituyó heredero de todo. Eso lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 5. Gloria a Dios, que se le entregaron las llaves, se le entregaron los sellos, y el único que pudo abrir estos sellos. Gloria a Dios. El Padre todo se lo entregó al Hijo. Que vino ante el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, versículo 14, y le fue dado reino, le fue dado dominio, gloria y reino, le fue dado dominio, gloria y reino. Gloria a Dios, porque él es digno, ¿no? El cordero inmolado que fue sacrificado es digno de tomar el reino, el poder, la autoridad, la majestad, la honra, la gloria, la alabanza. Ahí lo vemos en capítulo 5 de Apocalipsis, pero esto se profetizó antes de la venida del Rey. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Todo pueblo, lengua y nación. Todo pueblo, lengua y nación. Todos los pueblos de la tierra, todos los países del mundo, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Esa es buena noticia. Al que está sentado en el trono, y a la diestra sea la gloria, la honra, la alabanza por todos los siglos de los siglos. Es porque su reino es de generación en generación por todos los siglos de los siglos. Y estas es buenas nuevas. Gloria a Dios. Todas las naciones y lenguas le sirvieran. Y dice así, continúa diciendo, su dominio o su reino es dominio eterno, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y es de generación en generación. Su reino es de generación en generación, su gobierno. Por eso nos ha llamado a nosotros a buscar su reino y su justicia, no religión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será jamás destruido, porque su reino es eterno. Él es el que creó todas las cosas. ¿Quién puede destruir el reino de Dios? Este país. Por eso aquí estamos hablando de este país glorioso, el mejor país del mundo. Gloria a Dios, donde se originó, donde se creó todo, hermanos. Por eso esta es buenas noticias, y esto es lo que se venía profetizando. Veamos el versículo 18. Aquí nos habló del reino, del rey. Aquí en el versículo 18 habla de los santos, habla de los hijos del reino, los hijos del reino, los hijos del rey y del reino, en el reino de su Padre, porque todo esto, este mensaje es que se trata del reino de Dios. En el versículo dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo, recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, y recibirán el reino eternamente y para siempre. Hermano, esta es buena noticia, esta es la mejor noticia que todos nosotros podemos escuchar, porque todo se profetizó 600 años antes de la venida del Rey. Ahora el Rey ya vino. Gloria a Dios, Cristo, el Rey de su país, y con él su gobierno. Por eso dice, aquí les entrego un reino. Gloria a Dios. Dice que nos ha hecho herederos de su reino.
Venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Le ha placido a nuestro Padre darnos el reino. He aquí les entrego un reino. Hemos recibido un reino, habiendo recibido un reino indestructible. Y este es el mensaje que nosotros, que estamos tratando aquí de explicarles a ustedes, hablarles de este país, hablar de este reino y de este gobierno que es el auténtico y que está aquí en la tierra ahora. Pero estas buenas nuevas no nos están predicando hoy en día. Nos hablan de otras cosas que no tienen nada que ver de los medios, pero no el fin. El fin de todo esto ahora es el reino de Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que se profetizó. Miremos también el versículo 22. Porque este reino ya lo recibimos, hermanos y hermanas. Ya recibimos el reino de Dios y el reino de Dios está aquí. Por su gobernador, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice en 12:28, Mateo 12:28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente llega a usted el reino de Dios. Gloria a Dios. Y esto es que el Señor le ha placido darnos su reino. Por eso es lo que nos mandó a buscar una sola cosa. Dos cosas nos mandó a buscar. Que busquemos primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido, porque en el reino está todo. El reino es todo, hermanos y hermanas, para vivirlo aquí en la tierra. Gloria a Dios. Miremos también aquí el versículo 22. Gloria a Dios. El versículo 22 también nos habla hasta que vino el anciano de días, como lo vimos también que se profetizó antes de la venida, y también habla en Apocalipsis capítulo 5, hasta que vino el anciano de días, y se le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron, y los santos, que son los hijos de Dios, recibieron el reino. Recibieron el reino. Eso es lo que Cristo vino a darnos. Eso es lo que Cristo trajo. Él trajo una sola cosa aquí y habló una sola cosa, y fue de su reino, de su gobierno. Y a esto es lo que nos ha llamado a ser parte. Gloria a Dios. Este reino se ejerce ahora en el Espíritu. Gloria a Dios por el Espíritu. En el Espíritu. Aquí en la tierra se vive el reino de Dios como lo vivió Cristo. Como se vive en el cielo, venga tu reino aquí en la tierra. Venga tu reino, haga su voluntad aquí en la tierra. Y eso que nosotros nos estamos perdiendo, de esta experiencia, de cómo entrar en esta experiencia. Es como si tú vas a entrar a los Estados Unidos, tú vas de tu país, de Colombia, y vamos a entrar a vivir en los Estados Unidos. ¿Qué tú, cuando vayas a los Estados Unidos, qué vas a hacer? Quieres el estilo de vida, de la abundancia, de lo que te ofrece ese país. Tú no vas allá a preocuparte por el presidente o nada. Tú quieres allá el estilo de vida. Y eso es lo que nos ofrece, el estilo de vida. Gloria a Dios. Una vida de abundancia. Gloria a Dios, que aquí no hay escasez, no hay necesidad, no hay nada. Gloria a Dios. Este reino es un reino de amor, de paz, de gozo, de alegría, de todo lo que habla los frutos. Gloria a Dios. Y miremos otro versículo también aquí en el versículo 27. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios o los gobiernos le servirán y obedecerán. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta es buenas nuevas. Y esto es lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, y seguimos avanzando, seguimos profundizando, porque esta Constitución nos habla solamente de estas buenas nuevas. Esta es buena noticia, hermanos y hermanas. Si nosotros logramos captar o entender de qué se trata todo esto, del rey, el reino y los de la realeza, los santos, sus hijos, los hijos del reino, el reino de su Padre. De esto es que se trata. Y nosotros aquí que somos sus hijos, somos herederos. Por eso hemos sido puestos aquí para gobernar. Gloria a Dios, para administrar todo este botín de nuestro Padre. Vamos aquí al Nuevo Testamento, gloria a Dios. También vemos aquí que estuvimos hablando de Juan, que Juan era Juan era el mismo Elías que se profetizó en el Antiguo Testamento, que venía el profeta Elías, y vemos lo que Juan habló, ¿no? Juan habló un solo mensaje. Este es el último profeta que profetizó la llegada de Cristo, el último profeta que profetizó la llegada del Rey.
Nos dice aquí en aquellos días, Mateos 3.1, gloria a Dios, Mateos 3.1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado. El rey vino de su país, gloria a Dios, ha llegado. Arrepentimiento solo dice que cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Es que está hablando aquí arrepentimiento, no es que tira el piso en pipia, y a llorar, no. Cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, lo que Él quiere, que pensemos como de la realeza, como hijos de Dios, como hijos de nuestro Padre, que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Padre de familia. Gloria a Dios, esto te trata de una familia, de nuestra manera de pensar, no como nos han votado hoy en día a religiones, a cultos y prácticas religiosas que no tienen nada que ver. Por eso es que nos estamos perdiendo toda esta experiencia y todo este botín. Hoy en día, en vez de hacernos hijos, nos hacen es mendigos, pidigüeños. Gloria a Dios. En el reino tú no tienes necesidad de pedir, tú no tienes que preocuparte por nada, porque es la responsabilidad del rey o del padre preocuparse por la necesidad de su hijo. Gloria a Dios. Por eso dice, buscar primeramente mi reino y todo lo demás que nosotros necesitemos va a ser añadido. Gloria a Dios. Y este fue el mensaje de Juan el Bautista. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías 700 años antes, cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Gloria a Dios, enderezar sus sendas. Y miremos aquí en Marcos también, gloria a Dios, Marcos, capítulo 1, versículo 1, gloria a Dios, que es importante, hablando de esta experiencia de la venida cuando vino Juan, el mismo profeta Elías, aquí en capítulo 1, gloria a Dios. Leamos capítulo 1, leamos el versículo, primero leamos el versículo 7 y 8. Veamos el versículo 7 y 8. ¿Qué predicaba Juan? Predicó ¿qué? El reino de Dios. Arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Que él vino a anunciar la venida, que venía el rey. Bueno, ahora dijo que ya está aquí. Dijo que el reino de Dios se ha acercado, que ya ha llegado, que ya está aquí el rey en la tierra. Se profetizaba que venía, gloria a Dios, un promedio de 15.000 años desde la caída del hombre, que venía, los profetas profetizaron. Y ya está aquí, él dijo que ya estaba aquí, que se ha acercado, ya está aquí el rey, aquí en la tierra. Esto es lo que predicaba, y predicaba diciendo, viene uno tras de mí, el que es más poderoso que yo, porque era Dios, ¿no? Creador del cielo y la tierra, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Leámoslo aquí en esta versión, leámoslo aquí en esta versión, una versión internacional. Leámoslo aquí en esta versión internacional que tiene un mejor significado, gloria a Dios. Porque estamos usando diferentes traducciones para que podamos comunicar este mensaje. El versículo 7, gloria a Dios. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Ni siquiera merece, porque Él es un rey. Gloria a Dios. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Eso es que estamos hablando aquí, que ya cuando Él dice hizo la obra, establece el reino, hizo me voy, pero aquí les envío el otro, al gobernador, al que todo el mundo necesita, el Espíritu Santo, el que está aquí en la tierra. Es el reino de Dios aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. El gobernador que vino de su país está aquí en la tierra, implementando estas leyes, esta constitución, gloria a Dios, dando esa ciudadanía, gloria a Dios, llevando muchos hijos a la gloria, gloria a Dios, enseñándonos cómo vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Y miremos también aquí en Mateos, capítulo 11, nos vamos aquí a Mateo porque vamos a hablar un poquitico, estamos hablando un poquitico aquí en Juan,
gloria a Dios. Mateos capítulo 11, nos habla un poquitico quién es este profeta, nos habla de este profeta. Capítulo 11, vamos al versículo 9. Vamos aquí al versículo 9. Dice Cristo, aquí está hablando Cristo. Entonces, ¿qué salieron a ver? A un profeta. Juan era un profeta. Sí les digo, y más que profeta, y más que un profeta. Juan era más que un profeta. Más que un profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti. Está hablando el Padre, delante de ti, que envió a Juan el Bautista en el espíritu de Elías para anunciar la llegada del rey. Siempre que el rey va a un territorio, siempre se anuncia la llegada del rey. Fue enviado para eso. El cual preparará tu camino. Y escuchen esto que es muy importante. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista, más importante que Abraham, que Moisés, que David, que todos los profetas. El hombre más grande de la tierra, gloria a Dios, se llama Juan el Bautista. No ha nacido nadie en esta tierra, nacido de mujer, más grande que Juan el Bautista. Fue el hombre más grande aquí en la tierra, porque era más que un profeta. Gloria a Dios, tremendo, más grande que él. Gloria a Dios. Sin embargo, dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, porque él fue el último profeta de la ley. En el reino de los cielos, ya no eres profeta, ahora tú vienes a ser un hijo. En el reino de Dios tú eres un hijo del rey. Tú naces en el reino, tú eres un hijo del rey. Por eso, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, porque en el reino tú vienes a ser un hijo. Por eso aquí no vale profeta, apóstoles, pastores, evangelistas, todo esto de que habla la Biblia, esos son títulos. Pero en el reino tú eres un hijo, tú eres un ciudadano, tú eres un heredero, como Cristo, que eres el Hijo de Dios, y nosotros somos hijos también de nuestro Padre. Y Cristo es tu hermano. Aquí vamos a formar una familia, los de la realeza. Aquí no hay siervos, aquí todos somos hijos, gloria a Dios. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Gloria a Dios. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, desde el día de Juan el Bautista, dice ahí, entra otra etapa, porque Juan predicó la venida del rey, que ha llegado el rey y el reino aquí a la tierra. Gloria a Dios. Eso es importante. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, gloria a Dios, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí llega la ley y los profetas, porque los profetas profetizaron la venida del rey aquí a la tierra. Por eso dice, el reino de Dios ha llegado. Llega el rey de su país y con él su gobierno. Gloria a Dios, es importante. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir, el que tenga oídos para oír. Ahora, vamos aquí a Juan 16, Lucas 16, porque hay una palabra importante de la ley y los profetas. Aquí hay una transición muy importante que hoy en día los religiosos no han entendido. Por eso se han quedado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay nada para nosotros. Allá solo habían promesas, había para los judíos, porque Dios le prometió esa tierra a los judíos. Pero acá en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, no hay nada para nosotros. Se habló de la simiente de Abraham, se le prometió, hizo un pacto con Abraham, con David, con Moisés, pero este pacto, hay unos pactos con juramento, que son unos contratos. Por eso venía a cumplir unos contratos.
Gloria a Dios. Por eso dice en tu simiente. Le habló: en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. La simiente es Cristo, el Rey que tenía que venir a traernos este botín. Estamos esperando este botín. Por eso en el Antiguo Testamento no hay nada para nadie. Había algo para los judíos de darles esa tierra. Pero acá en el Nuevo Testamento es donde está el botín. Gloria a Dios. Por eso dice en este versículo, dice: la ley y los profetas. Escuchen bien y entiendan, porque si no se van a caer en los medios, se van a caer en el Antiguo Testamento y ya no hay nada. El botín está aquí en el Nuevo Testamento. El rey trajo el botín. Gloria a Dios, el botín es el reino. La ley y los profetas eran pasado hasta Juan. Hasta ahí llegó la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el desierto para los judíos. Esta era una ley para los judíos, una constitución. Ellos tienen práctica allá, pero no tienen nada que ver con nosotros. La ley no era para nosotros. La ley del Antiguo Testamento que Dios le dio a Moisés, a través de Moisés, para el pueblo de Israel, pero no para nosotros. Por eso esa ley era para los judíos. Y los profetas que anunciaban la venida del rey. Por eso la ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta ahí llega Juan. Hasta ahí llega Juan, el último profeta, que lo nombra a él, que era el más grande, pero en el reino, él no entró al reino, él fue el último de los profetas. Ahora el reino, dice, escuchen, desde entonces era hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es el reino de Dios, ahora es el reino de Dios, ahora es el reino de Dios, no la ley y los profetas, sino el reino de Dios es anunciado y todo el mundo se esfuerza por entrar ¿en dónde? En el reino, gloria a Dios, en el reino, todo el mundo se esfuerza de entrar en el reino. Así que todo el mundo está en la cuestión de la ley, en la ley no hay nada. Allá donde se habla de esos diezmos y ofrendas, que tú tienes que diezmar, que tú tienes que pastar, que tú tienes que sembrar, que tú tienes que darle a Dios. En la ley, pero esa ley era para los judíos, no para nosotros. ¿Qué nos recibimos nosotros? El reino. Venid benditos de mi Padre, de dar el reino. Le ha placido a nuestro Padre Celestial darnos el reino. Gloria a Dios. Hemos heredado el reino, hemos recibido el reino. Aquí le entrego un reino. No ley ni profetas. Ahora es el reino de Dios. Aquí ya no vale ley y no valen profetas. Aquí lo que es ahora es el reino de Dios. Esta es que es las buenas nuevas. En el reino de Dios dice: buscar mi reino y mi justicia, y todo lo demás le van a ser añadidos. El reino no te quita, ni te pide. El reino no pide. El reino no anda pidiendo, porque Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata. Aquí en el reino yo vengo a ser hijo, por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra mentalidad. Que yo soy un hijo, y como hijo heredero es mi Padre que me tiene que darme a mí. Gloria a Dios, yo recibo esta herencia, el reino, gloria a Dios, porque ahí es donde está todo el botín. Y en el reino no me preocupo por nada. Esto es que tenemos que entender que todas estas religiones tienen que ver con la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Todas están construidas y edificadas bajo esta base de diezmo y ofrenda, todas estas religiones que nosotros vemos hoy en día. Pero tenemos que pasar acá al reino, aleluya. Es acá donde está el botín. Acá yo no pago nada, acá estoy exento de todo. El hijo, ¿cómo es que los hijos tienen que pagarle a sus padres? ¿De quién cobran los impuestos? Los reyes. ¿De los hijos o de los extranjeros? De los extranjeros. Entonces los hijos están exentos. No tengo que darle nada a nadie. Aleluya. Si entendemos este versículo aquí, que ahora ya no es ley ni profeta que ando profetizando. Si un profeta que va a profetizar es hablar del reino a todo el mundo, y será predicado este mensaje del reino para testimonio a todas las naciones. Gloria a Dios. Ahora volvamos aquí a Marcos 1.1, gloria a Dios. Volvamos aquí a Marcos 1.1, gloria a Dios. Esta es buena nueva, mi gente, que estamos tratando de explicar, hablarles aquí a este país. Todos estamos hablando aquí de este país glorioso. Bueno, entremos aquí en el versículo 1, dice: principio del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo, gloria a Dios. Y pasemos aquí al versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, que lo anunció el último profeta, ya lo anunció, ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora bueno,
quítese que ya yo me encargo de todo. Aquí llega el rey, ya lo anunció que ha llegado el rey, y el reino aquí en la tierra. Ok, bueno, aquí me encargo yo. Gloria a Dios. Fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué predicó Juan y qué predicó Jesucristo? Un solo mensaje. Todos predicaron un solo mensaje. Y esto es lo que se ha venido predicando, porque esta es la única buena nueva, no hay otra noticia. Esta es la única. Predicando, gloria a Dios. Mirámoslo aquí en esta nueva versión internacional. Una versión internacional, gloria a Dios, que esta suena mejor. Capítulo 1, 14 y 15, versículo 14 y 15. Gloria a Dios, aleluya. Yo me gozo de traerles estas buenas nuevas. porque esta es buenas nuevas. Después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar. ¿Cuál fue su anuncio? Las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de Dios. Dice, se ha cumplido el tiempo, se cumplió el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la llegada del Rey. Es una espera de un promedio de 15,000 años. Esperando, todos hablaban, los profetas profetizaban la venida del Rey. Y ya se cumplió el tiempo y llegó el Rey. Gloria a Dios, está aquí en la tierra. Gloria a Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca o ha llegado. Está cerca quiere decir que ha llegado, está aquí en la tierra, el reino de Dios. Y dice, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas del reino de Dios. Arrepentirse, hermanos y hermanas, no estamos hablando aquí de estas cosas que hoy en día hablan de arrepentirse. Estamos hablando que cambiamos de mentalidad, nuestra manera de pensar. Eso es lo que tenemos que cambiar, lo que estamos, de estas prácticas que estamos hoy en día, lo que hemos caído, lo que estamos practicando que le llamamos Dios y que le llamamos espíritu. Eso no tiene nada que ver con el reino de Dios, hermanos y hermanas. Eso es las costumbres, tradiciones, mandamientos, enseñanza de hombre. Dios nos ha puesto aquí para gobernar, para reinar, para tener dominio, potestad, poder, autoridad, para ser gobernantes. Es que hemos sido puestos aquí en la tierra para ser administradores de todos estos bienes de nuestro Padre. Aleluya. También vamos aquí a Gálatas rapidito, miremos ese tiempo que se cumplió. Gálatas capítulo 4, gloria a Dios, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, Gálatas. Gloria a Dios. Miremos ahí. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de la llegada del Rey, vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, por eso dice, este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. Dios envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo, que es Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, ya sabemos la historia de María, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él tuvo que venir a la ley a cumplir esa ley, esos 613 preceptos, que hoy en día no están aplicando esas leyes. Son 613 preceptos que yo ni los conozco y tampoco ni me interesan. Puedo conocer la historia, pero no me interesan porque eso no fue dado para mí. Gloria a Dios. Lo que se ha dado a mí fue el reino. Yo lo que sí fue el reino, no tengo que preocuparme por la ley de Moisés. Él vino bajo esa ley porque era un judío. Gloria a Dios. Vino bajo esa ley para que redimiera a los que estaban bajo esa ley, que eran los judíos, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, para que nos hiciéramos hijos, ciudadanos, para hacernos hijos de nuevo, ¿no? Gloria a Dios. Por eso lo que quiera, a todos los que creyeron en su nombre, Dios potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Padre quiere que todos seamos sus hijos a través de Jesucristo. Por eso le habló a Nicodemo, que tenía que nacer del Espíritu. Tenía que nacer en este país para ser un hijo. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere, que todos seamos sus hijos. Adán y Eva eran hijos de Dios. Gloria a Dios. Y dice también así, y por cuanto somos hijos, no cristianos. Hoy día dice que somos cristianos, yo ni entiendo qué significa ser un cristiano,
pero habla de ser hijos, ¿no? Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el espíritu de su Hijo, el cual clamamos, Abba Padre. Abba significa Padre, que Dios es mi Padre, tu Padre. Cristo es nuestro hermano. Gloria a Dios. Así que ya no eres esclavo, ya no somos esclavos de estas cuestiones religiosas, sino que ahora somos hijos. Y si somos hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de Dios por medio de Cristo. ¿Qué hemos heredado? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que hemos recibido, hermano, un reino. Gloria a Dios. Aquí no se trata de nada más, sino de este reino. Y como también lo estuvimos viendo en Lucas, ¿para qué vino Cristo? Gloria a Dios. Lo estuvimos viendo en Lucas, ¿para qué vino Cristo? Miremos aquí en Lucas capítulo 4. Si no llegamos a esa parábola, la parábola del dinero, lo haceremos el viernes, gloria a Dios. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Gloria a Dios. Vemos el versículo 23 que lo estuvimos leyendo, pero Él les dijo, Cristo les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie las buenas nuevas del reino de Dios, porque ¿para qué vino Cristo? Para esto he sido enviado, para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, en nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo, que Él es el gobernador. El reino de Dios está aquí, ahora. Y a esto es que hemos sido llamados a ser parte de su reino y de su gloria. Los fariseos, en Lucas 17, 20 y 21, le preguntan, ¿cuándo había de venir el reino? Dice, el reino de Dios no viene con advertencia, que está aquí, en esta congregación, que está aquí, en esta iglesia, que está aquí, en este tabernáculo, que está allá, en las montañas, como le dijo a la mujer samaritana, que allá es, que en Jerusalén, que en las montañas. Le hizo, no, es aquí, el reino de Dios está dentro de ustedes. El reino de Dios está aquí dentro de nosotros por el gobernador, que es el Espíritu Santo. Es en nosotros que se ejerce este gobierno. Gloria a Dios. Aquí está el reino de Dios en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y terminemos con esto hoy en día. Gloria a Dios. Ya mañana vamos a tomar de nuevo este tema de la parábola del dinero. Vamos a hablar aquí del botín, de lo que esto verdaderamente se trata, del botín, hermanos y hermanas. Y eso es lo que esta Constitución habla. Si somos hijos de nuestro Padre y somos herederos de su reino, le ha placido darnos el reino, gloria a Dios, dice que vamos a obtener 100 veces más ahora. Entonces el viernes vamos a hablar de estas parábolas del dinero, para hablarles del botín en el reino de Dios. ¿Cómo obtendremos el botín? Porque eso nos ha puesto aquí para gobernar. Gobernar quiere decir administrar este botín. Así que vamos a hablar de esa parábola. Gloria a Dios. Y esas es buenas nuevas para que nosotros vamos concientizando, escuchando este mensaje que prácticamente hoy día no se escucha en ninguna parte. Escuchamos cosas religiosas, prácticas religiosas, gente anda poniendo mano, anda cayendo, babeando y todas esas cosas. Nada. Esto se trata de un gobierno, de tener dominio aquí sobre la tierra. Así que hasta la próxima, mis hermanos y hermanas. Ahí los dejo con este mensaje. Está buena zona del reino de Dios. Que Dios los bendiga.